Jurídica y Derecho Penal, así como para el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales. Es un gusto el día de hoy tenerlos con nosotros y es un doble placer tener a la maestra Shirley Tania Bustamante Maíta, quien el día de hoy nos va a compartir el tema modalidades de violencia en los menores de edad. Voy a leer una breve reseña de la maestra y iniciamos con su conversación, maestra. La maestra Shirley es psicóloga, tiene una maestría en planificación y proyectos de inversión, egresada de la segunda especialidad de psicología forense y criminología, de la maestría en psicología clínica, en maestría en educación con certificación internacional del Albert Ellis Institute, el nivel intermedio de psicología cognitiva y psicoterapia emotiva y conductual. Actualmente está cursando la maestría en antropología jurídica, es docente y de profesión psicóloga. Tiene experiencia en trabajos con niños y niñas de adolescentes de las provincias en Perú. Ha abordado temas de violencia familiar y violencia sexual desde un enfoque de derechos humanos, forense y clínico. Ha realizado publicaciones y algunas de las más sobresalientes es el tema de revictimización. El nombre de esta publicación es Memorias de un oso pirata. Entonces, démosle la más cordial bienvenida a la maestra, quien el día de hoy, pues, como decía hace un momento, nos proporcionará información importante sobre las modalidades de violencia en los menores de edad. La conversación con la maestra tendrá una duración de 45 minutos, 50 minutos aproximadamente, y al término de la plática, maestra, pediré a los participantes si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran hacerle directamente a usted, o yo podré leer las preguntas. Pues nuevamente muchísimas gracias, maestra, y quedamos con usted. Muchísimas gracias por la presentación y por la amabilidad que han tenido ustedes de poder invitarme. Yo considero que siempre es bueno que todos podamos actualizarnos, compartir, alimentarnos, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, estar en este campo y poder aprender. Creo que todos ya sabemos si tenemos algo de conocimiento, si se queda con nosotros. Quizá no hacemos mucho con ese conocimiento dormido en los libros o tal vez incluso dentro de las redes sociales. Tenemos que compartirlo si realmente queremos ayudar a que haya, aún así sea un ligero, muy chiquitito cambio en nuestra sociedad. Muy bien, como ya bien nos han presentado, el tema que hoy día vamos a conversar, más que disertarlo, va a ser acerca de las modalidades de violencia en los menores de edad, ¿no? Al inicio se planteó que sea solamente en la infancia, pero ya van a ver junto conmigo con la revisión que vamos a hacer el día de hoy que estas modalidades pues no solamente se dan en una etapa de la vida, ¿no? Incluso hasta en los adultos mayores se puede observar esto, pero ya vamos a dirigirnos justamente hacia los chicos que obviamente van a estar categorizados dentro de la etapa de menor de edad, hablando de chicos que tienen desde 0 años hasta las personas que tienen menos de 18 años, ¿ok? Entonces, muy bien. Antes de comenzar esto, yo quería compartirles a ustedes que esta revisión que se ha realizado forma parte en realidad de un artículo científico, también de revisión bibliográfica, acerca de qué nos dicen diferente bibliografía acerca de las modalidades de violencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué nace esto? El tema es que a veces nosotros podemos saberlo, quizá por ahí haciendo una revisión, haciendo un curso, sabemos, mira, hay diferentes formas en las que se puede agredir a un niño, y un niño puede estar siendo agredido, tal vez un adolescente. El tema es que a veces lo pasamos por alto. Entonces, quizás sea momento de que los demás podamos conocer de qué formas es que se da esta violencia. Acuérdense que mientras nosotros podemos saberlo, va a ser fácil identificarlo e incluso educar a otras personas que quizás estén haciendo esa mala práctica en el trato con un niño, que puedan caer en cuenta y quizá evitarlo. Hay que recordar que no todas las formas de violencia se solucionan cuando yo pongo una denuncia, por ejemplo, ante la fiscalía del país en el que yo me pueda encontrar.
y finalmente se pueda obtener una sentencia judicial. Hay modalidades de violencia y vamos a ver hoy día incluso las autoinfligidas, que es una categoría aceptada por la Organización Mundial de la Salud, que no se van a solucionar porque ponga una denuncia. No me voy a denunciar a mí misma si es que, por ejemplo, empiezo a hacer conductas autolíticas, ¿no? O sea, sola me lesiono. Una denuncia en la fiscalía posiblemente no vaya a ayudar mucho, porque no es que me vayan a condenar porque yo misma, por ejemplo, me esté realizando cortes. Y ya van a ver que la violencia no solamente es interpersonal, también hay violencia que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense, antes se creía que cualquier tipo de violencia impartida a un niño o a un adulto mayor se solucionaba con esta denuncia. Ahora ya sabemos que no es así. Hay modalidades que incluso son tan íntimas que quizá las personas que estamos alrededor tal vez ni siquiera caemos en cuenta. Ya hablo incluso de un abogado, tal vez un trabajador social, un psicólogo, en fin, todas las personas que trabajamos directamente con los demás, a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque quizá incluso ignoramos que existen esas modalidades. Entonces, el propósito un poco de nuestra conversación, de la revisión de este artículo científico del que yo les estoy hablando, parte justamente de esa motivación, ¿no? De saber qué modalidades existen y qué tanto podemos hacer nosotros. Tengo entendido que esto está siendo grabado, entonces seguramente en algún momento lo podamos subir quizás hasta en redes, me imagino, como los demás videos. Y qué bueno, porque la idea es que todos podamos informarnos. Fíjense, empiezo con esto, ¿no? Si nosotros somos indiferentes ante la violencia, sea la modalidad que fuera, entonces da la apariencia de alguna forma que estamos a favor en este sentido de los agresores. Y bueno, acá debía ser de los y de las agresoras, porque ya sabemos que esto no es un tema de género, ¿no? Entonces, fíjense, si es que nosotros somos indiferentes, si es que nos ponemos, digamos, en un modo neutro, si ya sabemos que hay varias modalidades y no informamos, no educamos, ni nosotros mismos nos queremos educar al respecto, estamos de espectadores, de alguna manera como que nos volvemos cómplices. Entonces, la idea es básicamente que no podamos coadyuvar a que esto pase de esta manera. Vamos a ver nosotros un poco acá algunos conceptos interesantes sobre la violencia y quizá pueden sonar obvios, tal vez en algún momento muy implícitos, pero a veces es necesario decirlos. Para empezar, la violencia, según la Organización Mundial de la Salud, en todas sus publicaciones, en toda la revisión que se ha ido haciendo, vamos a ver que en un momento dado, ya en la última publicación que tienen para el año 2017, nos dicen que se va a definir por el uso voluntario de ese poder. En este sentido, vamos a ver, por ejemplo, que aquí ya hay un grado hasta de autonomía, ¿no? Por ejemplo, si un bebé chiquito por ahí tira una sonaja en contra quizá de uno de nosotros o nos cae, ¿no?, la sonaja, definitivamente no estaría en esta categoría. ¿Por qué? Porque para ser violentos, fíjense, necesariamente tenemos que encontrar este componente de ser voluntario del poder, ¿no? El uso voluntario del poder, o sea, una autonomía. Ya estaríamos hablando incluso del dolo en algún momento, ¿no? Entonces, claro que por eso que se definen las edades. La Organización Mundial de la Salud nos dice que cuando una persona sabe que tiene cierto poder, porque quizá es más grande, porque quizá tiene una mejor condición económica que el otro, o incluso hasta por un tema de género, se aprovecha de ese poder, en este caso, de esta verticalidad que podría existir para que pueda amenazar. Y esta amenaza, fíjense ustedes, la Organización Mundial de la Salud ya en sus últimas publicaciones nos dice esto, que podrían ir incluso dirigidas hacia uno mismo. Esta, por ejemplo, es una nueva categoría que se ve ya en los últimos años. Antes, cuando se hace una revisión también dentro de esta revisión bibliográfica, no hay esta categoría. Por ejemplo, digamos para el año 1990 atrás, si nosotros hablábamos de conductas autolíticas, por ejemplo, el hecho de que una misma persona se corte el famoso cutting, ¿no? Por ejemplo, no estaba considerado. O la ideación suicida, que también es otra modalidad de autoviolencia, tampoco, pero ahora digamos que ya están dentro de estas categorías.
Ahora bien, puede ser que este uso de poder para amenazar, para dañar al otro, también se puede dar obviamente de manera interpersonal, puede ser un grupo comunitario que tiene ese propósito, por ejemplo, la discriminación en grupo, que vamos a ver que es bastante común, por ejemplo, el bullying, ¿no? En nivel secundario, por ejemplo, los chicos que ya tienen más edad, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Esos grupitos que se forman quizá en un salón de clase que para nosotros tal vez lo hemos visto de una forma muy cotidiana, ¿no? Pero bueno, es que hacen sus grupos, están separados, nos dirían, y la adolescencia ayuda a que un poquito uno busque su identidad, pero el buscar la identidad a través del grupo como que no le da derecho a nadie de poder discriminar al otro y de causar daño, ¿no? Sabiendo de que eso que tú estás haciendo, esa conducta, genera de alguna forma amenaza o hasta incluso en algún momento hasta afectación, ¿no? Entonces, obviamente, esto si es violencia. Y fíjense que esta última parte es interesante, ¿no? Que toda forma de violencia es que la persona que está ejecutando ese hecho sí sabría cuáles son las posibilidades que tiene de causar daño, ¿no? Entonces sí tiene la capacidad de discernimiento la persona que agrede, o incluso se autoagrede o incluso agrede al otro, ¿no? Vamos a ver que ya quizá nos lo han dicho varias veces, pero si en algún momento quizá nos toque a nosotros hacer esa labor educativa hacia los demás, siempre es bueno señalar de que este tipo, los diferentes tipos de violencia, no están relacionados a factores sociodemográficos, y ya lo vamos a ver más adelante. Antes se creía, ¿no? Solamente en los grupos, por ejemplo, donde existe un nivel socioeconómico bajo, ahí vas a encontrar violencia en niños. Ahora sabemos que no es así. El tema de que uno puede encontrarse en un estrato socioeconómico alto, un estrato socioeconómico bajo, también vamos a encontrar bullying, también vamos a encontrar maltrato físico, también vamos a encontrar indiferencia y abandono, ¿no? Entonces, las diferentes revisiones bibliográficas que se han tomado en cuenta para ver estos factores sociodemográficos nos explican que no hay variación y que se dan obviamente de generación en generación, es decir, que no vamos a ver violencia en una sola etapa de desarrollo. La vemos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Por otro lado, algo interesante, saber esto de las modalidades de la violencia en los menores de edad, que mientras la violencia sea más sutil, en este caso quizá no está tan clasificado, tan clara para las personas que quizá nos portamos con conductas violentas, tal vez esa forma de violencia va a quedar aún más en el silencio. Por ejemplo, ¿cuáles? Vamos a suponer un ejemplito de violencia, por ejemplo, un tipo de violencia ejercida hacia uno mismo, por ejemplo, la anorexia. Ya más adelante lo vamos a revisar, que en realidad es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pero vamos a ver cómo esa forma de, digamos, de alguna manera, de poner en daño nuestra propia integridad, nuestra propia salud, se va a quedar de una manera muy sutil, muy relegada, incluso la sociedad lo va a ver, bueno, simplemente es un problema, pero ¿qué habrá detrás de eso? O sea, sí hay una amenaza hacia uno mismo, ¿no? Entonces, de toda la revisión que se ha hecho, vamos a ver que las violencias más sutiles, las que no son tan aparentes, van a causar incluso más daño, porque si yo no lo digo, no lo expreso, no lo muestro, cualquiera de las modalidades va a ser como que más complicado que alguien nos ayude, quizá alguna solución, incluso hablando a nivel institucional también, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que hay muchas víctimas que adoptan a la violencia como un estilo de vida. Estos últimos años yo he venido trabajando, ya son casi 9 años que vengo trabajando con niños, niñas y adolescentes. Y una de las afectaciones más grandes, hasta por qué no decirlo, hasta daño, ya incluso para su vida natural, es que muchos de estos chicos, de estas chicas que han sido víctimas de varias de las modalidades de violencia que vamos a ver, porque vienen juntas. A veces no es que viene la violencia psicológica por un lado y que luego la física por el otro y que una le hace más daño que la otra, vienen juntos. Los seres humanos no andamos separados, separamos un poco como que los procesos, las etapas para que se haga más didáctico y uno entienda, pero venimos en paquete, venimos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno de los daños más grandes que encontramos con estos chicos es que lo toman como si fuera natural, de todos los días. Quizá es un papá que llega a casa gritando y bueno, el niño dice, bueno, sí, yo sé, es que él es así.
¿no? Entonces como que normalizamos un poco, o quizá estamos dentro del colegio, ¿no? Y nuevamente esa sectorización de grupos, o esos sobrenombres incómodos, y a veces uno no dice, no lo habla, pero a veces muchos de las personas que vienen a ser víctimas de violencia son poco asertivos. En los niños, en las niñas, los adolescentes se ve esto. Entonces, ¿qué pasa cuando les preguntamos, ¿y te agrada a ti que te llamen de esa manera, no por tu nombre? No, pero bueno, es que ellos son así, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hecho de que se puedan adaptar a una vida, a un estilo de vida de esta forma, fíjense ustedes que sería uno de los daños más grandes. Entonces, mientras yo conozca cuáles son esas modalidades, posiblemente se pueda evitar a futuro que esto pase. Por otro lado, vamos a ver que definitivamente el ser menor de edad, el mismo hecho de ser menor de edad, ya hace que una persona sea altamente vulnerable. Sabemos que un adulto mayor lo es, por ejemplo, y obviamente por un tema incluso estadístico, si lo queremos ver de esta forma, el hecho de ser mujer en una sociedad donde el machismo se ha puesto de alguna forma como una forma de cultura, también obviamente es un factor en este caso de riesgo, pero el ser menor de edad obviamente va a ser un factor de vulnerabilidad, ¿no? ¿En qué sentido? Hay que acordarnos, muchos adultos incluso a veces desconocemos de cuáles son nuestros derechos y qué podemos hacer frente a estas formas de violencia. Con muchísima más razón un niño, justo lo que yo les decía hace un momento, ¿no? O sea, si he crecido en un lugar donde el grito y no el hecho de hablar asertivamente o con calma, por ejemplo, esa es la norma, se supone, ¿no? Que yo me siente con los chicos y que les explique y que reciba un poco la opinión de ellos, eso sería la norma, pero donde existen lugares donde la norma es quizá un golpe, una grosería, el levantar la voz, o incluso controlar a los chicos con una mirada, por ejemplo, una mirada hosca, si esa es la norma, entonces ellos van a sentir que así debe ser la vida, ¿no? Para todos, por eso que a los menores de edad de alguna manera van a ser considerados los más vulnerables. Por otro lado, vamos a ver que la violencia, si bien es cierto, ha tratado de ser estudiada desde diferentes ámbitos, como en este caso mi rama, que es la psicología, pero no ha sido ajena al derecho, a la criminología, incluso a la antropología, a la sociología y demás ciencias, vamos a ver definitivamente, ahora ya sabemos, ¿no?, que hay una necesidad de darle una mirada multidisciplinaria. Entonces, los tipos que vamos a ver en un ratito y que, bueno, de alguna manera ya estamos conversando sobre ellos, es muy importante que sean tomados en cuenta desde diferentes ópticas. Obviamente los patrones culturales, ¿no?, que son importantísimos. A veces nos dicen, pero un paciente puede ir a terapia y tú como que puedes ayudarle un poquito a que vea las cosas de distinta manera, a que adapte y cambie su comportamiento. Sin embargo, vamos a ver que no todos son esquemas cognitivos o formas de pensamiento que tenemos. La cultura juega un rol importantísimo y de alguna forma está tan inmersa dentro de nosotros que para que pueda ir cambiando es todo un proceso y no necesariamente de psicoterapia, ¿no? Vamos a ver por otro lado que una de las mejores formas de proteger a los niños, las niñas, los adolescentes es a través de la educación. Como les decía, quizá un profesional de la salud, tal vez un abogado, sabe cuáles son los derechos, sabe cuáles son las modalidades, pero cuando ya vamos al tema de la población, de ellos mismos nos dicen a veces, cuando a mí me toca muchas veces hacer trabajo comunitario, ¿no? Es decir, salgo, converso con las familias, ahora en época de COVID también, por mí mismo, la misma naturaleza de trabajo que yo tengo, me voy súper protegida y empiezo a conversar con ellos, ¿no? Entonces, desconocen de eso, y a veces nos dicen, yo no sabía que jalarle las orejas a mi hijo después de no hacer la tarea era una forma de violencia. Yo más bien pienso que le estoy haciendo un bien porque le estoy corrigiendo. Entonces, de alguna forma se han instaurado esas modalidades y, como les digo, se hacen parte, ¿no?, en este caso, del día a día. Vamos a ver también, en todo caso, aquí ya y con esto terminamos sobre esta revisión, la primera revisión que les comentaba, de que claro que es un fenómeno complejo, pero hay muchos más fenómenos complejos que se han estado trabajando desde diferentes áreas. Ya van a ver que en el caso de la violencia, una sola estrategia obviamente no va a funcionar. Es interesante para que lo tomemos en cuenta, fíjense, que para el año 2008 se calculaba que 40 millones de niños sufrían violencia en el mundo, pero 8 años después ya no son 40 millones, son 1.000 millones, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? Y ojo que eso es para estadística del 2016. Ustedes dirán, oye, pero estamos 2021, o sea, son 5 años más. No tenemos las estadísticas actualizadas al 2021, no de manera mundial me refiero. Entonces, ¿cuánto será en 5 años, no?
Y obviamente es muchísimo más. Entonces, quizá podamos nosotros ayudar en algo, empezando a educar a los demás sobre estas modalidades y que quizá de alguna forma ya no se instaure, ¿no?, como práctica cotidiana. Con respecto a las modalidades, vamos a ver que hay 4 modalidades que se van repitiendo en diferentes bibliografías. Digamos que la más oficial, la más actualizada, la más completa la tiene la Organización Mundial de la Salud. Pero obviamente no es, digamos, lo único. Hay diferentes tratados en derecho, por ejemplo, en derechos del niño y del adolescente, que también nos hacen referencia a estas modalidades. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué es lo nuevo, no? ¿Hacia dónde se ha ido el tema de la revisión? Que quizá antes, por ejemplo, se vinculaba alguna de estas modalidades quizá con tipos muy clásicos, por ejemplo. La violencia física, para antes quizá, o lo más clásico es, ya sé, ¿no? Son los golpes, por ejemplo. Vamos a ver que no solamente se queda en un tema de golpes, ya como les contaba, hablamos de violencias incluso infligidas hacia uno mismo, ¿no? Entonces, bajo esta categoría ingresarían los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿no?, que antes quizá no eran visibilizados como una forma de violencia que uno podía hacerse hacia sí mismo. Anteriormente, por ejemplo, vinculábamos a la violencia sexual, bueno, ya sé, ¿no? Pueden ser actos contra el pudor, abuso sexual, que definitivamente están dentro de este marco, pero, por ejemplo, ¿qué hay del grooming? Y obviamente tenemos que ir actualizando esa modalidad acorde al desarrollo de nuestro contexto. ¿Y por qué en 1990 no hablábamos de grooming? Ya había obviamente violencia sexual, posiblemente porque en el caso de las redes sociales que nosotros tenemos ahora y las tecnologías de información nuevas que tenemos no existían para ese tiempo, ¿no? Entonces la modalidad puede estar ahí, pero obviamente necesitamos quizás hacer un poquito más de ese análisis, y de eso consiste el trabajo que yo les estoy mostrando a ustedes hoy día con respecto a esas modalidades como que más específicas. Y como les uno puede decir, pero sí es de todos los días. Ahora que los chicos por el tema de la pandemia no pueden salir mucho a la calle, igual siguen de alguna manera tratando de desarrollar sus procesos interpersonales. Entonces, claro, es común que quizá utilizar una red social y bueno, postean sus fotos y les gusta recibir seguidores y que les den like a las fotos y empiecen de alguna manera hasta quizá tipo cortejo, ¿no?, entre distintas personas, pero no sabemos si dentro de ese cortejo aparente se puede estar escondiendo alguna modalidad de violencia sexual a través, por ejemplo, del grooming, ¿no? La violencia emocional, quizá antes nos decían, bueno, de manera clásica pueden ser esos gritos, esos insultos, esas amenazas que un niño puede recibir. Actualmente sabemos que no solamente se enmarca dentro de esto. Por ejemplo, ¿qué pasa de aquel niño o de aquella niña que tiene un hogar monoparental? Por ejemplo, puede ser porque, bueno, ya no está quizá papá, o tal vez no está mamá, o tal vez de mamá y papá o papá se fueron cuando ese bebé nació. ¿Y qué pasa, por ejemplo, de esa mamá que le dice a ese niño, a ti papá, ni a ti ni a mí nunca nos ha querido, por eso nos ha dejado, ni mira cómo me duele su ausencia? Un niño chiquito de 5 o 6 años, viendo que la mamá cada vez que se acuerda quizá de, no sé, unas fotos, por ejemplo, de ese papá, se pone a llorar. ¿Acaso eso no es violencia emocional? El famoso síndrome de alienación parental. Claro que nuestra disertación no es exactamente sobre este síndrome. Les cuento de esto porque, bueno, yo trabajo en el Poder Judicial y con la Fiscalía sobre estos temas, y si bien es cierto, no es un término psicológico, nosotros buscamos en cualquier manual y no está como tal, síndrome de alienación parental, va a constituirse de una violencia emocional. ¿En qué sentido? Muchas veces un padre o una madre pueden manipular a un niño o una niña por su carácter mismo de vulnerabilidad con el propósito de indisponerlo frente al otro, ¿no? Entonces, fíjense, es una nueva forma que nosotros tenemos que contemplar dentro de este cuadro, porque si nos quedamos obviamente con las modalidades, estas mismas modalidades, pero con las formas clásicas, lo que va a pasar es que cuando se presentan estas nuevas modalidades dentro de estas categorías, quizá las ignoremos. Y claro, dentro de una consulta privada, puede ser con un abogado, un psicólogo, un trabajador social, quizá lo está viendo ahí, ¿no? O sea, el niño se corta cada vez que puede el bracito, por ejemplo. Entonces quizá yo lo paso por alto porque considero la forma clásica. Violencia física, no, es cuando la mamá o el papá le pega al niño, o le jala de la oreja, o por ahí quizá con la correa, cuando no han hecho las cosas, pero insisto, ¿no? O sea, ¿qué hay si es que yo veo que se está cortando?
Ok, si yo veo que hay todo un tema de ideación suicida, ¿acaso eso no es violencia? Y ya sabemos que es otra modalidad que está dentro, ¿no?, de esta categoría. Fíjense qué importante es dar estas actualizaciones. Otra modalidad clásica, que hasta ahora digo clásica porque no desaparece, o sea, se sigue manteniendo ahí, por ejemplo, el descuido, se le llama negligencia, se le llama desatención, se le llama privación. ¿De qué se trata esto? ¿No? Obviamente de tenerlos a los niños sin, por ejemplo, patrones de crianza adecuados, como que a su libre albedrío. Una nueva modalidad que quizás nosotros tendríamos que incluir dentro de esta categoría. Por ejemplo, hay muchos chicos que tienen el problema de la adicción al celular o de la ludopatía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente es producto de un descuido. Ustedes me dirán, claro, o sea, pero a esos chiquitos no los pegan por si acaso, claro, ya por ahí yo puedo decir, quizá no haya violencia física, tampoco hay violencia sexual, me dirán ustedes, porque yo entiendo que nadie está abusando sexualmente de ellos, no hay grooming, no hay acoso, no hay actos contra el pudor, ok, y por otro lado no les están gritando, no los están pegando, ninguna lesión en el cuerpo, pero para todo el tiempo que está despierto, incluso cuando está comiendo, para pegado a los videojuegos. Por ejemplo, esa es una modalidad, si nos damos cuenta, que pertenece a la categoría de violencia por descuido, a la categoría de violencia por privación o por desatención. Y yo diría, ¿dónde está ese adulto responsable? Se entiende que está controlando cuántas horas el niño, la niña, el adolescente está en contacto con el teléfono. A veces cuando me toca conversar con algunos pacientes, con algunos niños, se quejan, ¿no? Y me dicen, pero si estamos todo el rato en la casa. Les cuento que acá en Perú, por el tema de la segunda ola, estamos muchos de nosotros quizás restringidos de salir de casa, ¿no? Y los niños aún más. Entonces lo que muchas veces se quejan es, pero si no hay otra cosa que hacer. Mi hijo, bueno, para que no fastidie, que esté con el teléfono, pero digan ustedes si esta no es una forma, ¿no?, de violencia, descuido, privación, desatención. ¿Por qué? Por todas las consecuencias que esto podría traer en un futuro, ¿no? Entonces, necesidad de todo esto. Tenemos que ir actualizando esas modalidades de acuerdo a las necesidades que nosotros observamos, de acuerdo a los fenómenos, cómo se va dando en los contextos, porque si se dan cuenta estamos en una sociedad muy dinámica, nos movemos muy rápido y a veces hay bibliografía, como les digo, muy clásica que es de mucha utilidad, pero cada uno de nosotros, las personas que vamos trabajando con distintos grupos, sabemos cuál es la realidad de estos lugares. Por ejemplo, otra modalidad en plena pandemia del descuido, privación, desatención, el que no esté supervisando, por ejemplo, que los niños pequeños en mi casa se laven las manos, es una forma de desatención, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no está escrito, dirán ustedes, pero en la parte clásica, ¿dónde dice que no se laven las manos? Pero por su consecuencia, ¿quién es el adulto responsable? Y en este caso, ¿no?, ¿quién tiene el deber de protección y de garante, de alguna manera, de que ese niño, esa niña, tenga un buen nivel de salud en lo psicológico, en lo físico, en lo social, en todas las dimensiones de salud que tenemos? Bueno, se entiende que es el padre, la madre, el tutor, ¿no? Pero si no me doy cuenta de que no se lava las manos, y si no me doy cuenta, por ejemplo, hay mamás con las que yo trabajo y les digo, ¿cada cuánto tiempo sus hijos se bañan? Ay, no sé, señorita, cuando quiere, pues. ¿Y cuándo quiere? No sé, tal vez 2 veces a la semana. Ay, no sé, pregúntele a él. ¿Cuántos años tiene su hijo? 6 años. Y que una mamá, por ejemplo, no esté enterada de eso es bastante obvio, ¿no? Ahí hay un trato negligente. Justamente con respecto a estas modalidades, fíjense ustedes, es de acuerdo a lo que yo les comentaba, las nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la violencia física, lo que ya les estaba diciendo desde hace bastante tiempo atrás, acerca de la violencia física hacia uno mismo. Por ejemplo, aquí qué cosa vamos a encontrar con los nuevos fenómenos, ¿no? La modalidad clásica, pero vamos a ver nuevos fenómenos dentro de estas nuevas caracterizaciones. Por ejemplo, con respecto al autocuidado, ¿no? El que una persona no se cuide, por ejemplo, puede ser que tenga la mascarilla abajo, ya sería una forma de violencia hacia su misma persona, ¿no? Hacia sí mismo. Las adicciones, la onicofagia, que es el tema de aquellas personas que no pueden controlar los impulsos de morderse las uñas, por ejemplo. Que obviamente va a ser una modalidad de violencia, pero autoinfligida, o sea, hacia
uno mismo. Y en este caso, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar con las autolesiones. Y las autolesiones va a ser de alguna forma, ¿no? Esta modalidad de violencia hacia uno mismo, pero no tiene el propósito la persona, por ejemplo, de cometer un acto suicida. Si lo haría, estaría ubicado, obviamente, dentro de la violencia autoinfligida, pero con comportamiento suicida, ¿no? Entonces, fíjense, hay dos categorías. Y esto, una vez más les digo, es interesante, quizás no con fines, por ejemplo, penales, en el sentido de que yo no puedo denunciarme a mí misma porque quizá tengo, por ejemplo, conductas sexuales de riesgo. No me podría denunciar a mí misma, o porque estoy practicando el cutting o trastornos de la conducta alimentaria, como pueden ver ustedes por acá. No me voy a denunciar a mí misma, pero sí ya va a generar una alarma, una alerta con el profesional que en algún momento va, por ejemplo, estar supervisando mi caso, si yo estaría con todo este contenido, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, no lo voy a poder solucionar seguramente en una corte de justicia, sí voy a tener que recibir el tratamiento necesario, porque definitivamente, fíjense, ya estaríamos hablando de una violencia autoinfligida, ¿no? Es algo, como les decía, es una categoría que quizás no se veía en la bibliografía de años anteriores, pero ahora sí está presente. Ustedes dirán, ya un ratito, pero el hecho de que yo vea acá, ¿no? Adicciones, onicofagia, trastornos, etcétera, pertenece obviamente a la salud mental. Entonces no me puedes decir que esto es solamente físico. No, ya como yo les comentaba hace un momento, acuérdense que la violencia en este caso, así como muchos fenómenos sociales, no es que aparezcan aislados, no es que en mi caso, por ejemplo, un ratito la violencia física solamente va a afectar, por ejemplo, el cutting, ¿no? Solamente va a afectar mi epidermis, ¿no? La parte más externa de mi piel. Listo. No funcionamos así. Si nos afecta de forma física, también posiblemente nos afecte de forma psicológica, de forma social, seguramente, en nuestras relaciones interpersonales, muy posiblemente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dividimos, no? Entonces, también es importante darnos cuenta de esto por un tema didáctico. Entonces, así como que ya lo vamos clasificando, incluso por ahí van saliendo buenas prácticas frente, o por ejemplo, guías, ¿no? O las buenas prácticas frente a la violencia autoinfligida. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué le tocaría hacer a un profesional de la salud mental frente a esta modalidad de violencia física? Para eso nos sirve, ¿no? Hacer estas divisiones. Y como les digo, en esta modalidad, de hecho, que no podemos denunciar una persona no se puede denunciar hacia sí misma frente a esta forma de violencia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no en la Corte Superior de Justicia lo solucionaré, pero sí definitivamente con un equipo multidisciplinario que se encargue de ayudar justamente en el tema de salud mental, ¿no? Por otro lado, vamos a ver la otra modalidad con sus nuevas categorías, ¿no? Por ejemplo, en la violencia, seguimos aquí con la violencia física, que es otra categoría, pero ya con la parte interpersonal, ¿no? Lo anterior era lo que nos hacíamos a nosotros mismos, no se va hasta la Corte Superior de Justicia ni a ninguna corte. Esta violencia que se hace de forma interpersonal, por ejemplo, esta sí está catalogada como un delito en diferentes países y obviamente va a requerir de todo un equipo para poder ser trabajado y obviamente hay una pena, obviamente hay un castigo frente a la persona que estaría realizando este tipo de acciones, ¿no? Obviamente aquí sí ya está lo que nosotros conocemos, lo más clásico que les comentaba a ustedes, ¿no? El tema de los golpes, que obviamente van a tener una acción, pero vamos a ver dentro de la violencia física que también hay actos que en apariencia no dejan lesiones. Por ejemplo, ¿cuál es el estilo que adoptan muchas familias para obligar a un niño o una niña a comer? Tal vez si es que por ahí empiezan a golpearlos o de alguna manera a amedrentarlos con tal de que se coman toda esa comida, fíjense que se estaría instaurando dentro de esta clasificación de violencia, ¿no? Interpersonal de tipo física. Quizá, como les digo antes, en la parte más clásica no se contemplaba porque posiblemente antes no se visibilizaba esa forma que teníamos de darle de comer a los chicos. Tal vez el hecho de que una mamá antes podía obligarle a un niño a comer incluso con un poco de aspereza, era considerado, digamos, el estilo de vida. Si el niño no come, oblígale a comer porque tiene que nutrirse, ¿no? Pero ahora sabemos que el hecho de obligar bajo amenaza, bajo coacción a un niño a que pueda comer algo que él no desea comer, bajo esa amenaza, obviamente ya estaríamos hablando de violencia.
Por si acaso, no es que yo esté haciendo una apología a dejar a un niño a su libre albedrío, ¿no? Sino a las buenas formas, a las formas saludables, ¿no? De interactuar con un niño para establecer las pautas, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, otra modalidad que no era contemplada, digamos, en las categorías clásicas, el bullying de forma física, ¿no? Que tampoco estaba categorizado, y ahora sí, ya en las últimas categorías que nosotros tenemos, que se ajustan más a los contextos reales, nos hablarían del bullying físico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, importante para poder tomarlo en cuenta dentro de la modalidad física. Vamos a ver también aquí dentro de la modalidad, por ejemplo, de violencia bajo el acápite de violencia sexual, por ejemplo, nuevas modalidades. Insisto, estas modalidades, ¿de dónde van naciendo? Van naciendo justamente de las experiencias que se pueden ir dando en los diferentes grupos. Por ejemplo, el grooming. Ya les hablaba a ustedes, quizá esta categoría yo no la encuentro en revisiones bibliográficas anteriores a lo que se hace ahora, ¿no? Pero bueno, sale, ¿por qué razón? Por el contexto mismo, ¿no? Las tecnologías, la información, claro, el abuso sexual, que es más clásico, que sí se encuentra en revisiones anteriores y que a pesar de pasar tantos años, campañas de prevención, etcétera, sigue manteniéndose latente. Actos contra el pudor, aquí hay, por ejemplo, una modalidad que quizá tampoco antes no se veía mucho, pero ahora sabemos que existe. Por ejemplo, que hay muchos niños en consulta y quizá a veces por la vergüenza, por el miedo no lo dicen, se quejan quizá o empiezan a comentar como un secreto, ¿no? El hecho de que quizá hayan visto que sus padres han tenido, digamos, un contacto íntimo, contacto sexual, ¿no? Entonces el hecho de que dentro de una familia no se guarden las formas, no se tenga cuidado con eso, por ejemplo, constituiría en este caso un acto contra el pudor, porque se entiende que una persona, o en este caso los padres, tendrían que tener más cuidado con respecto a este tipo de escenas frente a un niño, ¿no? Entonces se sorprenderían ustedes la cantidad de niños que muchas veces van comentando este tipo de cosas. Yo sé que pasa quizá entre mamá y papá, un niño chiquito de 3, 4, 5 años que no tendría por qué enterarse, digamos, de esta dimensión, de esta fase en la vida de los padres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Obviamente por su salud mental, ¿no? No está preparado quizá para que nos explique eso y tampoco tendría por qué enterarse, ¿no? Entonces está catalogado como, en este caso, violencia sexual y también, si se dan cuenta, negligencia, ¿no? Entonces, actos contra el pudor. Y por otro lado, si ya analizamos a un término más como que colectivo, por ejemplo, la sexualidad en los medios de comunicación y que está al alcance de muchos niños. Sorprendente, yo no sé si ustedes alguna vez han descargado algún videojuego que está ahí libre en línea o tal vez un libro, a mí me ha pasado al descargar, automáticamente empiezan a venir pestañitas que te dirigen a páginas pornográficas, ¿no? Siempre y cuando quizá no tenemos los bloqueos necesarios. Y entonces digo, ¿qué será con el caso de un niño que quiere descargar, por ejemplo, un videojuego? Un niño chiquito. Un niño es súper curioso por naturaleza. Entonces, fíjense, es una manera de violencia. Y sumado al tema sexual, por el tema de la exposición, por supuesto que la negligencia, ¿no? Por eso que les digo, vienen juntos. No es que solamente está en la categoría de violencia sexual, no, también ahí obviamente está la categoría de la negligencia, ¿no? Con respecto a esta modalidad de la violencia sexual. Por otro lado, fíjense que vamos a tener aquí las categorías de la violencia psicológica. Ya les decía a ustedes, lo más clásico del tema quizá de los gritos, de las amenazas, de los insultos, pero no es lo único. Ahora ya, por ejemplo, vemos que hay nuevos fenómenos que están incluidos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un progenitor, una mamá, un papá, puedan estar refiriéndole al niño pensamientos poco saludables todo el tiempo. Por ejemplo, que ya van a comenzar aquí en mi país las clases, me imagino que en el caso de ustedes ya están en clases, ¿no? Los chiquitos, ¿qué pasa una mamá, un papá, por ejemplo, que siempre está comparando al niño con otros niños de su salón, ¿no? Entonces el hecho de decirles, ay, hijito, si no te sacas la nota máxima en el país de ustedes, si no te sacas el 10, por ejemplo, eso significa que no eres tan bueno, significa que vas a fracasar en la vida, ¿no? Obviamente, fíjense, el decirle eso, por ejemplo, a un niño no le genera hematomas
tomas en el cuerpo, claro, o sea, no es que el niño esté descuidado, pero es el pensamiento que yo ya le estoy enseñando a él, ¿no? O sea, compárate siempre al otro y trata de tener un punto más que el otro para que tú seas feliz, ¿no? Como que vendiéndoles desde que son muy chiquitos ideas medias irracionales, poco saludables con respecto a lo que sería ser feliz. El hecho de que un niño o una niña, por ejemplo, sea testigo de eventos de violencia entre sus padres, por ejemplo, definitivamente eso es violencia psicológica. Existen tantos niños, por ejemplo, que crecen con el famoso síndrome del niño emperador. Quizá antes no era tampoco considerado dentro de esta categoría, pero ahora sabemos que forma parte de esto, ¿no? Son niños que tienen muy pocas o ninguna regla, no se adhieren cuando quizá un papá o una mamá tratan de tener cierto orden dentro de la casa y más bien les hacen creer que todas las personas a su alrededor como que de alguna forma les debemos, ¿no? A ellos, ¿no? Entonces, claro que es una forma de violencia psicológica. Ustedes dirán, pero no le deja ningún hematoma otra vez, no hay ninguna huella, no hay nada de eso, y más bien lo supercuidan, negligencia tampoco, pero fíjense con respecto al pensamiento, ¿no? Cómo le estamos enseñando a que se comporte con el resto. Entonces, sí es violencia psicológica. El síndrome de alienación parental que ya lo señalábamos, o incluso el educarlos en prejuicios. Niños muy chiquititos que desde muy pequeños quizás hacen esa diferenciación, ¿no? O sea, para mí más porque soy el varoncito de la casa, para mi hermanita menos porque, bueno, ella es mujer, por ejemplo, ¿no? Y a veces uno podría hasta sonarle medio chistoso, medio jocoso, pero forma parte de la violencia psicológica, ¿no? Otra categoría dentro de esto. Por otro lado, con respecto, por ejemplo, a la desatención, a la modalidad de la negligencia de la que estamos hablando, por ejemplo, aquí en mi país, como en otros muchos, quizás se han dado las famosas fiestas COVID para adolescentes, ¿no? Entonces uno podría decir, pero si se supone que las reuniones están prohibidas mientras los contagios están con un nivel de incidencia muy alto, ¿qué hacen los adolescentes en fiestas? Y encima le ponen esa nomenclatura de fiestas COVID. ¿Y dónde está su mamá, no? ¿Dónde está su papá? O sea, todavía viven en una casa, se supone que tienen reglas ahí. Pero fíjense, ¿ve? Entonces aquí, por ejemplo, habría una muestra de negligencia. El hecho de que la mamá o el papá deje encargado al hermano mayor quizá el cuidado de los demás chiquitos. El hermano mayor tiene 10, el hermano que le sigue quizá tenga 7 y el último tenga 5, ¿no? Y el de 10 años responde por la salud física, mental, emocional, etcétera, de todos esos niños. Pues eso es otra forma de negligencia y es obviamente una modalidad de violencia. El permitir, por ejemplo, que un niño tenga tanto acercamiento a las redes, por ejemplo, a programas que no deberían ser aptos para menores y que no haya ese control adecuado. El tema de la ludopatía, definitivamente, también es negligencia, ¿no? O el que utilice, por ejemplo, la computadora, ahora el teléfono, para muchos chiquitos como tipo una niñera, una cuidadora, ¿no? Hay muchos hogares donde hay niños chiquitines de 2, 3, 4 años posiblemente, y quizá para que ya no estén ahí, quizá un poco como que incomodando, digamos, la dinámica que hay en la casa de los adultos, lo que se suele hacer es, bueno, toma el teléfono, busca los videitos que te gustan y te quedas ahí un buen rato y ya estás en silencio, ¿no? Entonces, fíjense, no genera golpes, no son gritos, como les comentaba a ustedes, no tiene nada que ver con la sexualidad, pero el hecho de dejarlos pegados ahí también es otra modalidad de violencia, ¿no? Y si esto se forma como en adicciones, porque los niños ya no encuentran otra forma como divertirse, que no sea quizá un tema del teléfono, o tal vez la tele, o tal vez las redes sociales, y ya como que no hay otra forma, se puede convertir incluso en adicciones no químicas, ¿no? O sea, si no son drogas, en realidad no son sustancias psicoactivas, pero sí puede generar un hábito nocivo, ¿no? Y obviamente en muchos otros casos donde se olvidan a los niños, no hay mamás que se están comprando, papás que están comprando y no sabemos dónde están los chicos, ¿no? Definitivamente esa también es otra modalidad dentro de esta categoría. Y ya veo que no me quedan muchos minutos, pero bueno, ya no nos falta mucho, creo. Vamos a ver que con respecto a la prevalencia de la violencia, como les comentaba, si bien es cierto, en todas las etapas de vida se puede dar
diferentes episodios de violencia. En el caso de los niños, las diferentes investigaciones, incluso realizadas en diferentes países, y de esto los informes que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que nos encontramos? Primero, con respecto a la privación, al maltrato infantil y la negligencia. Es bastante común que lo podamos encontrar desde que sean muy chiquititos, desde que tengan 0 meses, hasta incluso los 18 años. Es decir, que el maltrato infantil en su modalidad de privación, negligencia o indiferencia, fíjense ustedes, no tiene solamente una etapa en la que se pueda dar una mayor prevalencia, a todo nivel. Por eso que les decía a ustedes hace un momento, quizá una adicción no química al celular, así como permitir que un chico menor de 18 años vaya a una fiesta COVID, por ejemplo. El bullying es bastante común, fíjense ustedes, ya cuando nosotros nos encontramos desde la vida preescolar, desde que un chico o un niño quizá ya está inmerso dentro del sistema educativo, obviamente porque dentro de estas aulas nos vamos a encontrar con este tipo de violencia. Obviamente la violencia juvenil, a la que nosotros llamamos también violencia entre grupos, por ejemplo, la vamos a encontrar mientras estos chicos ya estén más grandecitos. Desde los 11 años, incluso fíjense, puede traspasar en la época de los 18 años, no igual que el tema del bullying. La violencia de pareja desde la pubertad en adelante, la violencia autoinfligida también la encontramos desde la pubertad en adelante, la violencia sexual, fíjense que tiene su origen incluso desde que tengan 5 años, incluso antes, la violencia psicológica que también de la misma manera, desde que son muy chiquititos hasta traspasar la etapa de los 18 años. A mí este cuadro me gusta bastante. ¿Por qué razón? Si por ahí en algún momento quizás se les ocurre a ustedes realizar quizá algún tipo de investigación o ver de acuerdo al grupo que tengan qué tipo de intervención podría hacer, cómo hago una educación en derechos, por ejemplo, ¿no? O cómo hago quizá un programa para prevenir ciertos tipos de violencia, tengo que tomar muy en cuenta entonces la prevalencia. No en todas las etapas la distribución de todas estas modalidades que hemos ido observando se da ni con la misma frecuencia en todas las etapas ni en todas las modalidades. No hay características especiales, pero si nos damos cuenta en un menor de edad, ninguna de las etapas dentro de este menor de edad se salva. Es decir, yo no puedo decir los chicos que tienen menos de 5 años están libres de violencia, entonces es una etapa segura. No, porque los chicos de menores de 5 años pueden ser víctimas de privación, de violencia psicológica, por ejemplo. No, los chicos mayores ya de 18 años o ya los que se dan más cuenta, los adolescentes, también están libres porque sí se dan cuenta. Tampoco. Fíjense ustedes, incluso, ¿por qué no decirlo? ¿No? Este grupo de 11 a 17 es el que recibe, fíjense ustedes, están muy propensos a recibir muchas de las modalidades de violencia que estamos viendo. Repito, esto tiene un único propósito, ¿no? Que si ya lo estoy encontrando dentro del centro de trabajo o incluso en las personas con las que yo puedo tener comunicación todos los días, ya es una alerta, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos algunos factores de riesgo. Yo no los voy a leer, sino solamente los que están en amarillito, porque estos factores de riesgo que están mencionados aquí son los clásicos, ya pertenecen a un modelo ecológico y bueno, si es que a alguno le gustaría, los materiales también están ahí, no hay ningún problema a disposición de ustedes, también la bibliografía, pero algo interesante que quizás sea lo más novedoso que se ha encontrado de la revisión bibliográfica, ¿no? Y acá está justo en la parte de amarillo. Los factores de riesgo, y aparte de los clásicos que ya sabemos, por ejemplo, nos hemos encontrado 4 nuevos, ¿no? Que se deberían unir a toda esta lista. Primero, el hecho de que una sociedad sea más prejuiciosa. Y sociedad no digo solo un grupo grande de personas, una familia es una sociedad chiquitita, ¿no? Por ejemplo, una familia prejuiciosa posiblemente sea un caldo de cultivo muy especial como para que dentro de esta sociedad pequeñita se pueda estar instaurando cualquiera de las modalidades de las que hemos hablado. Un prejuicio tan sencillo como que, por ejemplo, el teléfono o el celular o los videojuegos no van a lastimar a mi hijo. Si se queda el 8 o 9 horas jugando en el celular, no lo va a lastimar porque sus primos y sus amigos hacen lo mismo.
ejemplo, ese es un prejuicio, definitivamente que es un prejuicio. Entonces, así, fíjense, un prejuicio tan chiquito podría ser el origen de la modalidad de violencia por, en este caso, por negligencia, por indiferencia. Fíjense, una idea tan chiquita, ¿no? En otro sentido, por ejemplo, esto que ya tiene que ver más con factores de riesgo individuales, por ejemplo, la indiferencia que pueda tener una persona, ¿no? Oye, pero tú sabes que si tu hija está que se controla todo el tiempo las medidas que tiene, por ejemplo, ¿no? La cintura, su peso, o que como que pesa cada gramito de las cosas que está ingiriendo y ya no se da el permiso ella misma de comer nada, tal vez tú sabes que puede terminar teniendo un trastorno de la conducta alimentaria, o si tu hija está ahí que se corta todo el rato, posiblemente eso sea una forma de violencia hacia sí mismo. Entonces una familia, una madre, un padre que nos digan, pero todos los adolescentes lo hacen, pero eso es mínimo, o déjame porque ya yo como mamá cumplo con el tema económico que vea ella, ¿no? Entonces la indiferencia como un factor de riesgo individual podría acarrear, no necesariamente que haya una modalidad exacta, pero sí en este caso podría ser que las mismas modalidades se puedan ir incrementando, ¿no? El egocentrismo, el hecho de que un padre no necesariamente piensen que porque viene un papá o viene una mamá necesariamente sean altamente empáticos, ¿no? O sea, todos queremos desde nuestra misma forma particular de ser. Entonces, mientras más egocéntrico sea una mamá o un papá, esto entendido en el sentido de mientras más egoísta sea yo, posiblemente las modalidades de violencia vayan a desarrollarse, digamos, con mucha más facilidad. Y esto último que a mí me encantó y fue esta fue una de las razones por las que se hizo este artículo de revisión científica y también esta pequeña conversación, la desinformación. Mientras más desactualizado, más desinformada se encuentre una familia, una persona, las modalidades de las que hemos hablado es muy posible que sigan latentes, ¿no? Otro punto interesante con respecto a las consecuencias. Aquí están las clásicas, las que ustedes van a encontrar en bibliografías y se repiten, ¿no? Pero aquí estas 4 que ustedes ven aquí, las que sí les voy a comentar, y discúlpenme por favor a la asociación que les estoy robando unos minutitos, es con respecto a esto, ¿no? Primero, que es posible que vayamos a encontrar una mayor incidencia de trastornos mentales. Quizá que anteriormente no eran tan observables, pero ahora sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos depresivos, por ejemplo, y por último, ¿no? El tema de la ludopatía y las adicciones no químicas. Vamos a encontrarnos con adultos mayores desprotegidos, porque si desde que son muy chiquitos o desde que son adolescentes yo no les he enseñado justamente este tema de ser muy empáticos, de ser muy agradecidos, entonces cuando ya estos padres de esta época les toque ser adultos mayores, ¿quiénes los van a cuidar? Si obviamente no han sembrado esas semillitas de gratitud, de empatía, de no violencia, acuérdense que las personas hacemos lo que nos enseñan. Entonces posiblemente esta sea una de las consecuencias más costosas, ¿no? Adultos mayores desprotegidos, generaciones insanas, porque acuérdense que la violencia se repite de generación en generación. Ahora tenemos la física, la psicológica, la sexual, la de indiferencia o desprotección. ¿Qué modalidades nuevas irán a pasar con las otras generaciones, ¿no? Y finalmente lo que vamos a coadyuvar con todas estas modalidades, digamos una consecuencia más grande, terminaremos posiblemente de no cuidar y de no preservar nuestro planeta, ¿no? Posiblemente vaya a ser de esta manera. Recomendaciones prácticas, económicas, ya para casi terminar. Aquí que quizá sean fáciles de hacer, porque tal vez por último ni siquiera necesitamos hacer una inversión que nos genere mucho costo, ¿no? Primero, y considero que es una de las más importantes, hay que informarnos, ¿no? Informar no cuesta nada, y gracias a la asociación que hace este tipo de eventos para que todos podamos aprender. Lo segundo, si yo ya me informé, ¿por qué no educar a las personas que están a mi alrededor en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? A veces quizás sentarnos y conversar o darnos un tiempito de orientar. Por ejemplo, los abogados tienen una labor, pero genial, en el sentido de que pueden educarnos sobre nuestros derechos. Los psicólogos nos pueden ayudar mucho con respecto a nuestra salud mental, los trabajadores sociales, ¿no? Justamente esos factores sociodemográficos para poder mejorar de alguna manera, ¿no? Siguiente, si es que yo tengo información interesante,
¿por qué no compartirla, ¿no? Como lo que puede estar pasando ahora. Y obviamente saludando el trabajo de los demás profesionales, en el sentido de que cuando nosotros trabajamos con violencia, con este tipo de modalidades que quizá para otras personas puede ser, pero ay mira, pero qué chiquito, ya se hace como que común de todos los días, no lo es tanto. Existe, por ejemplo, la victimización vicaria, y los profesionales de la salud, del derecho y demás que trabajan con otros seres humanos, al ver todo esto, no crean que en algún momento uno puede parecer como que muy frío, ¿no? O acostumbrado, pero esos, por ejemplo, estos síntomas podrían estar indicando hasta una victimización vicaria, ¿no? O sea, como profesional, que nos enfermamos un poco por observar este tipo de cosas y también necesitamos limpiarnos, ¿no? Bueno, las referencias bibliográficas que igual se quedan dentro del material que a ustedes les gustaría revisar. Y por último, antes de agradecerles por la atención prestada, por la invitación, y es verdad, yo les agradezco mucho, así sean 2 o 3 personas que podamos observar esto y luego hacerlas de forma comunitaria y socializar lo que estamos aprendiendo, creo que vamos a cambiar mucho, ¿no? Y bueno, pronto nada más para avisarles que ya les estaré dejando el link para que lo puedan descargar gratuitamente, estas 2 publicaciones que, bueno, son mi trabajo y no puedo decir si están muy bonitas o no, pero son un pequeño granito de arena para contribuir. El primero es Memorias de un peluche pirata, del que estaban hablando en la presentación, y que en realidad es un librito pequeñito con un enfoque psicoterapéutico para niños, niñas, operadores de justicia, docentes, padres, con el único propósito de que quizá puedan entender qué siente un niño que es espectador de violencia, ¿no? A veces no lo comprendemos, pero desde la mirada de un niño quizá lo entendamos mejor. Y acá hay otros libritos, son 2 libritos de mi autoría, se llama así Los 5 nudos, porque es importante educar a un niño en la asertividad, ¿no? Entonces son granitos de arena así muy chiquitos, pero pienso que sí, es que por lo menos un grupo pequeño de niños se salva, aún hay esperanza. No sé si hay alguna pregunta de mi parte, muy agradecida por la atención. Gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, maestra, por compartir con nosotros el tema de violencias en niños, en la infancia. A mí me queda los adultos que no podemos trabajar nuestras heridas. Somos adultos que vamos a hacer de estos menores personas que crezcan con nuestras propias heridas. Creo que así yo lo veo, ¿no? Yo me gustan mucho estos temas porque te abre mucho los panoramas. Yo no soy psicóloga, pero que no tenemos la cultura de ir con un psicólogo o con un especialista en la salud mental, porque existen todavía los tabús, porque nos da pena, porque no creemos en que alguien más nos pueda dirigir o no tanto dirigir, sino ayudar en nuestros problemas emocionales. Entonces, tendríamos que empezar por creer en la necesidad de que todas las personas necesitamos ayudarnos en nuestra salud mental para entonces evitar un poco las violencias que se generan en y en mujeres, niños, niñas, adultos mayores, hombres también, porque, ¿por qué no decirlo? También los hombres sufren violencia de mucha otra especie, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho a los participantes. Como bien comentaba, esta sesión queda grabada y en próximos días estará en nuestros canales de YouTube y en nuestras redes sociales para que podamos transmitir todo el conocimiento que nos acaba de dar. Tenemos algunos de nuestros participantes que comentan. Marisela Gómez dice: doctora, tengo una pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando vemos que alguno más ejerce violencia? En el caso de los vecinos. ¿Estamos hablando de personas adultas, Marisela? ¿Marisela? A ver, no, creo que Marisela no está por ahí, pero... Dice que sí, está en el chat. Ella dice, sí, adultos, personas adultas.
¿Qué pasa cuando nosotros vemos violencia, por ejemplo, en el tema de los niños, a diferencia de los adultos? Nosotros sabemos que por protocolo en diferentes países, frente a un niño, quizá de alguna manera hay ciertas atribuciones que ya nosotros como adultos no hasta nos la podemos tomar, porque cualquier adulto podría proteger de alguna manera la indemnidad de un niño, ¿no? Pero en el caso de los adultos, acuérdense que hay un tema aquí del ser mayor, ya si ya tiene más de 18 años, de alguna manera yo no podría disponer sobre la vida de otra persona, pero lo que sí podemos hacer en muchos países, por ejemplo, me imagino que igual que en México, igual que en mi país, hay líneas de atención y hay forma de realizar llamadas incluso de forma anónima, ¿verdad? Entonces, como que para poder hacerlo desde ese punto. ¿Por qué te digo esto? A veces nos toca quizá el momento de que nosotros queremos hacer ciertos cambios o acercarnos a una persona que de alguna forma está ejerciendo violencia sobre otra. Acuérdense que el agresor o la agresora posiblemente en el momento en el que está ejecutando todo este acto de violencia no se encuentra en un momento en el que psicológicamente quizá yo pueda sentarme con él o con ella y pueda razonar un poco. Acuérdense que muchas veces las emociones invaden mucho, en este caso, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento. Es bien complicado. Por ejemplo, una persona que está golpeando a otra, ¿no? Así sean familiares. Si yo trato de decirle, mira, bueno, voy a cogerte los brazos, siéntate, quiero que entiendas, podemos conversar tranquilamente. Si es una persona que está inundada con una emoción de enojo, hasta de ira, que es su nivel máximo, posiblemente hasta yo podría salir herida, pese a que ni soy parte, digamos, de esa dinámica de violencia, ¿no? Entonces, yo te sugiero, si pasa eso, mejor yo doy parte a las autoridades, puedo hacer incluso un llamado hasta de tipo anónimo y que ellos de alguna forma se encarguen. Entonces, como que cuando ya la emoción baja y dependiendo del grado de confianza, hasta podrías invitarlo o invitarla a ir a recibir algún tipo de orientación por un profesional, porque cuando uno toma, como te digo, si tú tomas en este caso la tarea de ayudar en ese mismo momento cuando las emociones están muy exacerbadas, nos ponemos en peligro, nos ponemos en mucho riesgo. Una persona que está muy enojada, con un nivel de ira muy grande y no sabemos qué tan bien controla sus impulsos, es peligroso, ¿no? Es ponernos en peligro todas. Yo no sé si hay o alguna otra observación, no sé si hay algún otro comentario. Hay felicitaciones para usted por la ponencia que nos da. Muchísimas gracias. Marcela Gómez, Laura Elizabeth Cárdenas, dicen muchísimas gracias. Y dice Marcela Gómez, muy claro, muchas gracias por la respuesta que le proporcionó, maestra. No, gracias a todos. ¿Alguien más que desee compartir o hacerle alguna pregunta a la maestra? Comentan todo muy claro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, por la invitación y a ellas por estar escuchando, en serio, muchas gracias.